Los 15 sucesos más importantes del año 2020 en El Salvador y el resto del mundo. Hola. Este fue un año, que para muchos Dios se olvidó de la humanidad, para otros simplemente Dios los puso a prueba su fe, pero para otros simplemente fue un año atípico. Por lo que les traigo la acostumbrada lista de sucesos que considero que fueron los más importantes de este año atípico. Así que comencemos. 15. Y en El Salvador, por lo menos 14 personas han fallecido y cientos han sido trasladadas. Este año, hubo varias tormentas y huracanes que afectaron a Centroamérica y otras regiones. La primera fue la tormenta Amanda, que duró del 30 al 31 de mayo. Solo en El Salvador fallecieron a causa de esta tormenta más de 30 personas, sin mencionar que ocasionó daños materiales que ascienden a más de $200 millones. La segunda era el huracán Eta, que solo en Honduras produjo la muerte de más de 180 personas, sin olvidar que más de 40.000 personas tuvieron que irse a albergues. Y por último fue el huracán Iota, que solo 2 semanas después del huracán Eta, llegó. Del 13 al 18 de noviembre. Produjo más de 50 muertos. Todos estos huracanes provocaron que muchas personas tuvieran que irse a albergues, pero por el tema de la pandemia, eso complicó más las vidas de estas personas. Y los cuantiosos daños materiales que asciende a millones, en casi todos los países afectados por estos huracanes. 14. Se dirigió a los 110 millones de votantes para pedirles que garanticen la estabilidad, la seguridad y la prosperidad. Este año el presidente Vladimir Putin logró afianzar más el poder. En julio logró que en un referéndum se aprobaran varias reformas constitucionales, que le permitirían llegar al poder hasta el 2036. Y en este mes se realizaron algunas reformas en la legislación rusa, que le permitiría irse del poder sin el miedo de ser investigado por cualquier tipo de delito o a su familia. O sea, impunidad pura. Y que no se me olvide el envenenamiento del opositor Alexei Navalny en el mes de septiembre, que apenas sobrevivió. Aunque Moscú niega que fuera envenenado o que ellos fueron responsables. Pues al menos este año Putin casi se convirtió en el nuevo zar de Rusia. 13. Las comunidades civiles de cada lado del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia están pagando el precio del último alto el fuego. Pues hablemos de este conflicto, que seamos honestos, que la mayoría no sabíamos que existía, y otro gran grupo ni sabían que existían estas naciones. Este año hubo un conflicto entre ambas naciones por Alto Carabajo. Ambas naciones se acusan de iniciar el conflicto y que a ellos solo les tocó que responder. Pues aunque no sepamos quién inició primero, solo puedo decirte que este pequeño conflicto que llevan décadas, tuvo un rompimiento del alto al fuego que tenían, a finales de septiembre, y terminó a principios de noviembre. Aunque fue breve, se obtuvieron resultados que fueron de más de 100 muertos de ambas naciones en la parte civil. Aunque en la parte militar hay varias cifras, porque cada nación dice que la otra miente en sus cifras y en las cifras que dicen sobre sus rivales. Y Azerbaiyán logró obtener el control de algunos territorios en disputas. Es increíble lo poco que sabemos de este tema, si no fuera por canales como VisualPolitik, no comprenderíamos sobre estos temas. 12. Y es que la Corte Suprema de Colombia ordenó la detención del expresidente de ese país, Álvaro Uribe. Pues esto dividió a Colombia en el día 4 de agosto debido a que uno de los políticos más influyentes no solo de su país sino en la región. Uno de los políticos que hoy a sus seguidores les dicen uribistas. El señor Álvaro Uribe fue detenido por posible soborno a testigos. Aunque el día 10 de octubre recuperó su libertad, pero sigue en el proceso. Y esto ha polarizado más a la sociedad colombiana. 11. Domingo, más del 78% votó en referéndum a favor de que se redacte una nueva Carta Magna. El plebiscito nacional que se realizó el día 25 de octubre en Chile, en donde los ciudadanos debían votar por dos cosas. La primera, si debía haber una constituyente, y si la respuesta era sí, pues debían de votar quién debían redactar la nueva Carta Magna, unos diputados constituyentes o una asamblea mixta que la integrara a algunos miembros de la actual asamblea con algunos constituyentes. Y con la participación de un poco más del 50% el pueblo escogió una nueva constitución con un 78.28%, y también escogieron que fueran una constituyente quien la elaborara. Les recuerdo que esta fue una promesa del presidente Sebastián Piñera. Debido a las protestas del año pasado, ya que el pueblo chileno sentía que la actual constitución no responde a sus intereses, y era el legado del dictador Pinochet. 10.
Así, la resolución parlamentaria declaró la permanente incapacidad moral del presidente. El presidente Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso el día 9 de noviembre, debido a la falta de capacidad moral. Esto generó protestas por los partidarios del presidente, ya que consideraban que era una clase de golpe de Estado. Y no olvidemos que el año pasado este presidente disolvió el Congreso, por lo que muchas personas lo apoyaban. Lo reemplazó el señor Manuel Merino el día 10 de noviembre. Pero no supo manejar bien las protestas, y hubo 2 muertos, por lo que renunció el día 15 de noviembre, y fue reemplazado por Francisco Rafael Sagasti Chausler. Y las protestas se calmaron. El próximo año habrá nuevas elecciones presidenciales en ese país. 9. Estas explosiones que ocurrieron el día 4 de agosto. En el puerto de Beirut, capital del Líbano. Yo cuando vi las imágenes, pensé que fue un atentado terrorista. Pero según las autoridades se debieron a una explosión de una carga de explosivos pirotécnicos, que fue la primera explosión, más una explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, lo que ocasionó la segunda más potente. Aún hay debate de cómo sucedió todo esto. Lo que sí te puedo decir, que estas explosiones ocasionaron la muerte de más de 200 personas y más de 6.000 heridos. Y cuantiosos daños materiales. 8. La muerte del general iraní Qasem Soleimani dejó al mundo sorprendido y sin duda hablando de ello. El general iraní Qasem Soleimani fue asesinado el 3 de enero de este año, por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Bagdad, Irak. El presidente Trump justificó esta acción, ya que se sospechaba que el general iba a atentar contra la seguridad de Estados Unidos. Aunque hasta ahora no hay pruebas de ello. Irán respondió que se iban a vengar. Esto causó mucha tensión en ambas naciones, incluso se habló de una posible tercera guerra mundial en Internet, aunque eso no es probable. Lo que sí se debe de discutir, es que si Estados Unidos podría asesinar impunemente a alguien que poseía inmunidad diplomática, así como que estaba en suelo extranjero. Pero esa discusión se las dejo a ustedes. 7. Avanza la captura de los implicados en la inversión fallida en territorio venezolano del pasado 3 de mayo. Pues este país no iba a estar fuera de esta lista. Ya que pasó, que al fin los opositores decidieron pasar de las palabras a los hechos. El 3 de mayo, hubo una incursión paramilitar en ese país, por una empresa que se supone que está dedicada a esto llamada Silvercop, contratada por la oposición cuya misión llamada Operación Gedeón, era de capturar a Maduro y llevarlo a los Estados Unidos. Pero fracasó. Maduro y sus esbirros presumieron que su ejército podría repeler cualquier fuerza extranjera. Tras este fracaso, nadie quiso asumir responsabilidad. Ni Juan Guaidó, ni su asesor JJ Rendón, aunque este último renunció. Lo que sí se sabe es que se les pagó a esa empresa más de $50.000 para hacer este trabajo. Y esto agreguemos que el 6 de diciembre, hubo elecciones parlamentarias en ese país, donde el oficialismo ganó entre paréntesis nadie le sorprendió cierro paréntesis. Este año se consolidó el poder del dictador Maduro, mientras que la oposición la dejó moribunda. 6. Lo que les asusta. La ley de seguridad china promete tomar medidas severas contra los denominados actos terroristas. Pues esta región que dejó de ser autónoma en la práctica, no le fue muy bien. Recuerdan que el año pasado hubieron bastantes protestas porque China deseaba implementar una ley de seguridad, que prácticamente era una forma de censurar y apresar a opositores políticos, pero gracias a las protestas pudieron frenarlas. Pues este año, no fue así, ya que gracias a la pandemia, eso le dio excusa al gobierno chino de no solo pasar esa ley en esa región, sino de disolver cualquier marcha o protestas. Así que poco a poco esta región se volverá parte de China en todo el sentido, y pocos países protestarán o harán algo, como el caso de Reino Unido que se estaba discutiendo en darles ciudadanía británica a todos los hongkoneses perseguidos, aunque China ya ha advertido que habrían represalias si hacían eso. 5. La NASA confirma que hay agua en la Luna. Un tema que ha sido interesante y bueno de este año tan interesante. El 26 de octubre gracias al observatorio Sofía se comprobó que existía agua en nuestro satélite más de lo que se pensaba anteriormente. En forma de cristales se encontrarían en la Luna, lo que ayudaría a la colonización de la Luna. Para más información de este tema te recomiendo que veas el canal de Robot de Platón o el de Exoplanetas. 4.
Después de que George Floyd muriera, hoy los 4 oficiales involucrados en la escena enfrentan cargos. Este año las protestas contra el racismo y el abuso policial se sintieron más en Estados Unidos. El día 25 de mayo en Minnesota, fue asesinado el afroamericano George Floyd, un hombre que fue asfixiado por un policía que puso su rodilla en su cuello, mientras que otros 2 lo sujetaban y uno solo se quedaba viendo. Él gritaba que no podría respirar pero nadie lo ayudó, y la policía se volvieron sus verdugos. ¿Pero qué crimen cometió para tener una muerte tan terrible? Pues al parecer fue a una tienda a comprar algo, con un billete de $20 que era falso. Solo por $20. Quizás porque la población venía de una cuarentena, o porque en el video se veía como un hombre pedía en vano ayuda, que las personas se volcaron a las calles a protestar. Las personas se manifestaron pidiendo no más abusos policíacos ni más racismo. Hubo vandalismo, saqueos, detenidos, heridos y varios muertos. El presidente Trump no supo manejar bien la situación. Y en varios países también hubo protestas en solidaridad a los estadounidenses que protestaban. Y hoy cada vez que sale un video de posible abuso policial, hay protestas. Y es que el tema del racismo así como el de abusos policiales, no es algo que se haya podido solucionar desde hace mucho tiempo, ni mucho menos en este año. 3. Le cuento que militares para presionar al Congreso salvadoreño, esa fue la estrategia del presidente Nayib Bukele, quien... Este presidente que aún cometiendo graves errores en su administración, sigue siendo muy popular en mi país. Ya hice un video hablando del primer año de este señor, por lo que en este video haré un pequeño resumen. Nepotismo. Posibles actos de corrupción. Violaciones al Estado de Derecho. Violaciones a derechos humanos. Populismo barato. Enemigo público de la transparencia. Mal uso de los recursos del Estado. Planes para hacer reformas constitucionales. Y una actitud extremadamente infantil. Pero ¿qué importa que todo lo anterior afecte mucho al país? ¿Verdad? Lo importante que el pueblo es feliz con esta clase de mediocridad. ¿Verdad? 2. El presidente más interesante o polémico, entre paréntesis como quieran verlo cierro paréntesis, de la historia de ese país. Un presidente que aún con todas sus posibles fallas de los años anteriores, era reelegible. Porque siempre lo diré, aunque no soy fan de Trump, pero aún así este señor era un candidato más fuerte que Biden. Pero ¿dónde falló más? Fue en su mal manejo de la pandemia y las protestas por el puesto número 4, por lo que para nadie fue sorpresa que el 3 de noviembre, él perdiera las elecciones presidenciales. Y Trump alega que hubo fraude, pero sin pruebas. Y a la fecha de publicación de este video, aún no reconoce su derrota. Y quizás nunca lo haga. Aunque desde que asumió la presidencia, siempre estuvo en los primeros lugares en estas listas que hago. A ver si el otro año aparece en un puesto alto Biden. Antes de pasar al primer puesto, les contaré algunos sucesos que no entraron en la lista, pero aún así fueron importantes. El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle se alejan de la corona británica desde sus títulos hasta el dinero que ellos les proporcionaban. Reino Unido sale al fin de la Unión Europea el día 31 de enero. En Costa Rica el día 26 de mayo, se permiten los matrimonios igualitarios. Volviéndose la primera nación centroamericana que es legal los matrimonios igualitarios. Felicidades Costa Rica. Condena del coronel inocente Orlando Montano, a 133 años de prisión por el caso del asesinato de los mártires de la UCA y 2 colaboradoras, el día 11 de septiembre. Escándalo del rey Juan Carlos I. Muerte de Quino el día 30 de septiembre. Asesinato de Samuel Paty el día 16 de octubre. Muerte de Maradona el día 25 de noviembre. Atentado terrorista en Nashville el día 25 de diciembre. 1. Es más probable que el coronavirus se convierta en endémico. Pues hubo una época que solo se veía en la televisión noticias de esta nueva enfermedad. Esta enfermedad que prácticamente paralizó al mundo entero. El año pasado a finales de diciembre se descubrió esta enfermedad. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia mundial. En casi todos los países declararon cuarentenas. Algunas muy estrictas, en otros no tanto. Muchos perdieron sus empleos, otros pasaron unos infiernos en sus casas. La paranoia fue la más común en todo este año.
Mucha gente iba corriendo a comprar papel higiénico a montones. En esta pandemia se comprobó que hay desacreditación muy grande en las autoridades científicas, ya que muchos creían más en un youtuber que en sus médicos o expertos que manejaban la pandemia. Mientras que algunos políticos se aprovecharon de la paranoia para robarle al pueblo. Muchos sistemas de salud público colapsaron. Se calcula que en este año esta enfermedad ha matado más de 1 millón de personas, por lo que lo pongo en este lugar. Bueno, esto sería todo. Este año se puede calificar interesante. Es un año que nunca olvidaremos. Una forma interesante de terminar esta década. Yo solo puedo agradecer que llegue a 10.000 suscriptores. Gracias a todos ustedes. Aunque no fue un año fácil para mí, tampoco puedo decir que fue terrible para mí. Pero como les fue en este año, comenten, dale like, comparte este video, suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. ¡Feliz año nuevo!